Hola gente, antes que nada, quiero agradecer por este espacio, por dejarme entrar en sus casas con mi historia. Mi nombre es María y hoy, a mis 78 años, mirando a mis nietos correr en este mismo patio, siento que necesito contar lo que viví. La vida me ha dado muchas vueltas, algunas dulces y otras amargas como la hiel, pero todas ellas me han hecho quien soy. Lo que voy a contar sucedió hace mucho, mucho tiempo, en una tarde calurosa en Tlaxiaco, Oaxaca, cuando yo era apenas una niña de 12 años y que selló mi destino de una forma que ninguna niña debería conocer. Y antes de sumergirme de cabeza en este recuerdo, que aún hoy me aprieta el pecho, quería pedirles algo. Si sienten que esta historia les toca el corazón de alguna manera, por favor denle un me gusta a este relato. Compártanlo con alguien que necesite oír sobre resiliencia y si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse aquí al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden el desenlace de lo que me pasó y me ayudan a llevar este mensaje de esperanza a más personas. En aquella época, mi vida era tan simple como la tierra apisonada bajo mis pies. Yo era la hija de campesinos, gente humilde que sacaba el sustento del suelo con las uñas y mucho sudor. Nuestra casa era pequeña, de adobe, con el techo de paja que mi madre y yo cambiábamos en cada temporada de lluvias. No teníamos lujos, pero teníamos el sol, el olor a maíz cocinándose en el fogón de leña y la sombra, generosa de un árbol de mango antiguo en el patio, que era mi verdadero reino, mi castillo y mi refugio seguro en el mundo. Mi infancia, a pesar de la pobreza que nos rodeaba como una cerca invisible, era una infancia de verdad. Yo no entendía el peso de las deudas o la preocupación que marcaba el rostro de mi padre con surcos profundos. Para mí, la vida era correr detrás de las gallinas, crear muñecas con hojas de maíz y soñar con el día en que conocería la gran ciudad, con sus luces y sus tiendas llenas de cosas que solo podía imaginar. Mi mundo era pequeño, pero era completo y feliz, en la pureza que solo una niña de 12 años puede sentir. Ese día específico, el calor era insoportable. El sol de Oaxaca parecía una brasa gigante en el cielo, haciendo que el aire temblara y el sudor me corriera por el rostro en ríos. Yo estaba exactamente donde más me gustaba, debajo de mi árbol de mango. Había hecho un pequeño fuerte con algunas ramas secas y trapos viejos, y estaba concentrada en una misión muy importante: hacer un banquete de hojas y frutitas imaginarias para mis muñecas. La vida era eso, un eterno presente, sin pasado que atormentara ni futuro que preocupara. Llevaba un vestido sencillo, de algodón, ya descolorido por tantas lavadas en el río, y mis pies descalzos sentían el frescor de la tierra húmeda bajo la sombra del árbol. Recuerdo el zumbido de las moscas, un sonido perezoso que llenaba la tarde. Estaba tan absorta en mi juego que apenas me di cuenta del sonido de un caballo que se acercaba. No era común que recibiéramos visitas, especialmente a alguien a caballo. Generalmente, quien venía a nuestro rancho venía a pie, con los zapatos cubiertos del polvo rojo del camino. La curiosidad, esa cosa que vive en el corazón de todo niño, me hizo detenerme. Me quedé inmóvil, con una hoja en la mano, y agucé el oído. Oí la voz grave de un hombre que no conocía, seguida por el sonido bajo y tenso de la voz de mi padre. No estaban en el patio, estaban dentro de nuestra pequeña casa, lo que hacía todo aún más extraño. Mi padre nunca recibía a nadie dentro de casa, a no ser a los parientes más cercanos. Su oficina era siempre el porche, bajo la sombra. Un instinto me hizo arrastrarme más cerca de la pared de la casa, donde había una rendija en la madera de la ventana. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, no de miedo, sino de una excitación infantil por estar espiando algo prohibido, un secreto de los adultos. Apoyé la cara en la pared caliente de adobe y pegué el ojo a la pequeña abertura, intentando ver lo que sucedía adentro. El aire parecía pesado, cargado de algo que en ese entonces no sabía nombrar, que hoy sé que se llamaba desesperación. Adentro, la escena era oscura.
polvorienta por los haces de luz que entraban por las rendijas. Mi padre estaba de pie, con los hombros caídos, el sombrero en la mano, estrujando el ala con una fuerza que ponía blancos sus nudillos. Frente a él, sentado en nuestra única silla buena, estaba un hombre mayor, robusto, vestido con ropas que gritaban riqueza y poder. Era don Aurelio. Lo conocía de vista, del mercado, un hombre temido, un viudo rico del que la gente hablaba en susurros. La voz de don Aurelio era tranquila, pero tenía un peso, una frialdad que cortaba el aire caliente. Hablaba de nuestra deuda, una deuda que yo ni siquiera sabía que existía. Hablaba de la tierra, nuestra tierra, que mi abuelo había labrado y que mi padre amaba más que a nada. Decía que el plazo había terminado y que lamentablemente tendría que tomar posesión de todo. Cada palabra suya era como un martillo golpeando, y yo veía a mi padre encogerse un poco más con cada golpe, el rostro gris de angustia. Fue entonces cuando oí otro sonido, un sonido que me heló el alma más que la voz de don Aurelio. Era el llanto de mi madre. Estaba en el rincón más oscuro de la habitación, cerca del fogón, y lloraba en silencio, con el rostro oculto en su rebozo. No era un llanto fuerte, de escándalo. Era un sollozo mudo, ahogado, el sonido de un corazón rompiéndose sin poder hacer ruido. Ese llanto me dijo que la situación era más grave que cualquier pelea por una cosecha o un animal perdido. Mi padre, entonces, con una voz que parecía venir del fondo de un pozo, comenzó a implorar. Pedía más tiempo, prometía la próxima cosecha entera, juraba por todos los santos que pagaría cada centavo. Era humillante ver a mi padre, el hombre más fuerte que conocía, doblegarse de esa manera. Don Aurelio solo lo escuchaba, impasible, con la misma mirada fría y vacía. Esperó a que mi padre terminara. Un silencio pesado se instaló en la habitación y entonces dijo la frase que lo cambiaría todo para siempre. «Hay otra manera de resolver esto, una forma honorable», dijo don Aurelio. Y la forma en que dijo honorable me dio un escalofrío. Una forma de saldar su deuda de una vez por todas y además conservar su tierra. Una forma que nos beneficiaría a ambos. Mi padre levantó la mirada y por primera vez esa tarde vi una chispa de esperanza en sus ojos. Una esperanza desesperada, frágil, pero que estaba allí. Preguntó cuál sería la forma con la voz temblorosa. Y entonces, don Aurelio, sin desviar la mirada de mi padre, dijo las palabras que se convirtieron en la sentencia de mi infancia. Necesito una esposa para que cuide de mi casa y de mí, una mujer joven para traer vida a ese lugar de nuevo. Sé que usted tiene una hija. No dijo mi nombre, solo dijo una hija, como si estuviera hablando de una cabeza de ganado, de un objeto de cambio, una moneda para saldar una deuda. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he oído en mi vida. Parecía que el mundo entero había contenido la respiración. El zumbido de las moscas se detuvo, el calor desapareció y todo lo que existía era esa habitación oscura y esas palabras flotando en el aire. Sentí que mi propio corazón dejaba de latir. Su hija. Estaban hablando de mí. Yo era la única hija. El juego, las muñecas, el árbol de mango, todo pareció evaporarse en un instante. Por la rendija, vi la esperanza en el rostro de mi padre morir y ser reemplazada por un horror absoluto. Miró hacia el rincón donde estaba mi madre, como pidiendo ayuda, pero ella solo se encogió más. Su llanto ahora audible, un lamento de dolor. Mi padre miró sus propias manos, el suelo de tierra, cualquier lugar menos a don Aurelio. Él sabía lo que eso significaba. Todos sabíamos lo que eso significaba en nuestra pequeña comunidad. Yo, afuera, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis piernas se debilitaron y tuve que apoyarme en la pared de adobe para no caer. El aire no entraba en mis pulmones. El hombre quería casarse conmigo. Conmigo, una niña de 12 años. La idea era tan monstruosa, tan imposible, que mi cerebro de niña no podía procesarla. Era una pesadilla, sucediendo bajo el sol caliente de la tarde. Quería gritar, correr, decir que era un error, pero estaba paralizada. La voz de mi padre, cuando finalmente
Regresó. Era apenas un susurro quebrado. «Es solo una niña, don Aurelio. Una niña», lo dijo con una súplica final. Un último intento de apelar a alguna humanidad que pudiera existir en ese hombre. Pero don Aurelio estaba hecho de piedra. No se movió, no cambió de expresión. Solo esperó, sabiendo que había acorralado a mi familia. Sabía que no tenían otra opción más que aceptar. «Se convertirá en una mujer en mi casa», respondió don Aurelio, con una finalidad que zanjó cualquier discusión. «Es eso, o me llevo la tierra mañana al amanecer. El honor de su familia está en juego». Honor. Esa palabra de nuevo. Una palabra que, para mí, en ese momento, sonaba como la cosa más cruel del mundo. El honor de ellos costaría mi vida, mi infancia, mis sueños. Y entonces lo oí. Oí a mi padre, mi héroe, mi protector, decir la palabra que selló mi destino. Acepto. Fue una palabra pequeña, casi inaudible, pero que resonó en mi cabeza como un disparo. Acepto. Y con esa única palabra, la niña que jugaba bajo el árbol de mango murió. En su lugar nació una novia de 12 años, prometida a un viudo de 50, un hombre cuyo corazón ya estaba enterrado junto a su primera esposa. En ese instante, allí, agachada detrás de la pared, dejé de ser María. Me convertí en una cosa, un objeto de negociación. Me quedé allí por no sé cuánto tiempo, con las piernas dormidas y el alma congelada. Oí los pasos pesados de don Aurelio alejándose, el sonido del caballo relinchando y luego el galope, distanciándose hasta desaparecer. El silencio que quedó atrás era aún peor, un silencio lleno de vergüenza y de dolor. Sabía que tenía que levantarme, entrar en casa, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si la tierra me hubiera tragado. Cuando finalmente logré forzar a mis piernas a moverse, entré en casa tambaleándome como si estuviera enferma. Mi padre estaba sentado en la misma silla que don Aurelio había ocupado, con la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose en un llanto, silencioso y masculino que era terrible de ver. Mi madre, en su rincón, había dejado de llorar. Solo miraba al vacío con los ojos rojos e hinchados, el rostro una máscara de sufrimiento. Ninguno de los dos me miró. Era como si me hubiera vuelto invisible. Esa invisibilidad fue mi compañera en los días que siguieron. La casa, que antes estaba llena de conversaciones y del sonido de la radio vieja de mi padre, se sumergió en una mudez profunda. Las comidas se hacían y se comían en silencio. Mi padre salía al campo antes de que saliera el sol y regresaba mucho después de oscurecer, exhausto, solo para comer y desplomarse en la cama. Mi madre se movía por la casa como un fantasma, haciendo sus tareas con una precisión mecánica, pero con los ojos siempre perdidos, distantes. Nadie mencionó el acuerdo. Nadie me explicó nada. Simplemente comenzaron a prepararme, como se prepara a un animal para el sacrificio. Mi madre, con las manos temblorosas, me cosió un vestido blanco, sencillo, de una tela barata que guardaba desde hacía años para una ocasión especial. Yo la observaba, sentada en un banquito, y veía sus lágrimas silenciosas caer sobre la tela blanca, manchándola con su dolor. Cada puntada de esa aguja era una puñalada en mi pecho, cosiendo mi destino y deshaciendo mi infancia. Yo no lloré, yo no grité, yo no pregunté nada. Una parte de mí, la niña, se había escondido en un lugar tan profundo que ni yo misma podía alcanzarla. En su lugar quedó una cáscara vacía, una niña callada que solo observaba todo con ojos grandes y asustados. Veía el dolor en los ojos de mis padres y por más que estuviera aterrorizada, una parte de mí sentía lástima por ellos. Estaban tan rotos como yo, atrapados en la misma trampa de honor y pobreza. El día de la boda llegó demasiado rápido. No hubo fiesta, no hubo flores, no hubo música. Fue solo una mañana gris, aunque el sol brillara afuera. Don Aurelio llegó en su carreta, no a caballo. No entró en la casa, solo esperó afuera. Mi padre me tomó de la mano, y su mano estaba fría como el hielo. Mi madre me dio un abrazo rápido, apretado, un abrazo que decía «perdóname», sin usar ninguna palabra. Y entonces subí a la carreta, al lado de ese hombre extraño. El viaje a la ciudad, donde estaba el registro civil,
Fue el más largo de mi vida. Nadie dijo una palabra. Yo miraba el paisaje de tierra seca pasar, los mismos árboles y cactus que veía todos los días, pero que ahora parecían pertenecer a otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Don Aurelio mantenía los ojos fijos en el camino, el rostro una máscara de indiferencia. Me sentía tan pequeña, tan insignificante a su lado, una hoja seca llevada por el viento. El registro civil era un lugar frío y con olor a papel viejo. Un hombre gordo y con cara de aburrido nos atendió, apenas mirándome a la cara. Hojeó unos papeles, hizo algunas preguntas que mi padre y don Aurelio respondieron con monosílabos y luego me empujó un libro grande y sucio para que firmara. Yo no sabía escribir mi nombre. Solo hice una X en el lugar indicado, con la mano temblando tanto que el trazo salió todo torcido. Al funcionario ni le importó. Luego vino la pregunta. Se giró hacia mí y por primera vez me miró a los ojos. María, ¿acepta a don Aurelio como su legítimo esposo? El mundo giró. Miré a mi padre, que estaba pálido como la cera, y él asintió levemente con la cabeza. La voz que salió de mi garganta no era la mía. Era un hilo, un susurro asustado que casi no se oyó. Acepto. Y eso fue todo. En menos de 10 minutos yo era una mujer casada, una señora, a los 12 años. El regreso a casa fue aún más silencioso, pero no volvimos a mi casa. La carreta pasó de largo por la entrada de nuestro rancho y siguió por un camino que yo solo conocía de lejos, el camino que llevaba a la hacienda de don Aurelio. Mi corazón se hundió en mi pecho. Era real. Ya no iba a volver a mi cama, a mi árbol de mango, a los brazos de mi madre. Esa X en el papel me había arrancado de todo lo que conocía y amaba. La casa de don Aurelio era inmensa, una fortaleza de piedra y madera oscura que parecía absorber la luz del sol. Tenía 2 pisos, ventanas altas con cortinas pesadas y una puerta de madera maciza que rechinó cuando la abrió. El aire que salió de adentro era frío, estancado, con un olor a cera de vela, incienso y una tristeza antigua. Era el olor de un lugar donde la vida se había detenido hacía mucho tiempo. Era la casa de Josefina, su difunta esposa. Cada objeto parecía estar exactamente donde ella lo había dejado. Los muebles eran oscuros, pesados, cubiertos por una fina capa de polvo. Había retratos de una mujer hermosa, de mirada seria, en todas las paredes. Josefina. Su presencia estaba impregnada en todo, en las cortinas de terciopelo, en las alfombras gruesas que ahogaban el sonido de mis pasos, en el silencio opresivo que llenaba cada habitación. Yo no era la nueva señora de la casa, era una invasora. Don Aurelio me guió por la casa sin emoción, como un capataz mostrándole la propiedad a un visitante. Aquí está la cocina, aquí está el comedor. Las cosas deben mantenerse limpias, como siempre lo han estado. No me miraba a mí, miraba los objetos, los retratos en la pared. Era como si estuviera hablando más con el recuerdo de su esposa que conmigo. Yo solo lo seguía, un paso atrás, sintiendo un frío que no venía del aire, sino de dentro de mí. Me mostró mi habitación. Era un cuarto pequeño, en la parte trasera de la casa, lejos de la habitación principal donde él dormía. Tenía una cama estrecha, una cómoda sencilla y una pequeña ventana que daba a un muro de piedra. Era una habitación de sirvienta, no de esposa, y fue allí donde me dejó, con una única instrucción: descansa, mañana empieza el trabajo. Cerró la puerta y oí sus pasos pesados alejándose por el pasillo. Me quedé sola en esa habitación fría, sentada en el borde de la cama dura, con mi vestido blanco de novia aún puesto. El silencio de esa casa era diferente al silencio de la mía. El de mi casa era un silencio de dolor, pero todavía había vida. Allí era el silencio de una tumba, un silencio pesado, antiguo, que parecía aplastarme. Fue la primera vez, desde que oí esa conversación, que lloré. Lloré en voz baja, abrazada a mis rodillas, un llanto de miedo, de soledad y de una nostalgia devastadora por mi vida robada. En los días que siguieron, entendí mi función. No era una esposa, era una mezcla de sirvienta y guardiana de un museo. Mi rutina era limpiar, cocinar
y mantener la casa exactamente como a él le gustaba, o mejor dicho, como a Josefina le gustaba. Don Aurelio apenas me hablaba. Las únicas veces que se dirigía a mí era para dar órdenes o para compararme con la difunta. Josefina cocinaba mejor los frijoles, decía, empujando el plato. El suelo no brilla como lo dejaba Josefina. Cada mención a Josefina era como una pequeña piedra arrojada contra mí. Empecé a odiar a esa mujer que nunca conocí. Odiaba sus retratos, que parecían seguirme con la mirada por toda la casa. Odiaba su perfección, que yo nunca podría alcanzar. Vivía a su sombra, una sombra que me cubría por completo, volviéndome invisible, insignificante. Él no me veía a mí. Veía la ausencia de ella en todo lo que yo hacía. Las noches eran la peor parte. El silencio se volvía aún más denso, y la casa inmensa crujía y suspiraba como un ser vivo y doliente. Yo me acurrucaba en mi cama pequeña, con miedo de los ruidos, con miedo de la oscuridad, con miedo de la soledad que era tan grande que parecía tener forma física. Muchas veces oía los pasos de don Aurelio en el piso de arriba, caminando de un lado a otro, como un alma en pena. Él estaba tan prisionero en esa casa como yo. Mi vida se convirtió en un desierto de silencio y soledad. No tenía con quién hablar, con quién reír, con quién llorar. Pasaba los días enteros dentro de esa fortaleza oscura, viendo la vida pasar por la ventana de mi cuartito. El sol brillaba afuera. Los pájaros cantaban, pero dentro de la casa de don Aurelio el tiempo no pasaba. Siempre era la misma penumbra, el mismo olor a tristeza, el mismo silencio sepulcral. Sentía una nostalgia física de mi antigua vida. Nostalgia del olor a tierra mojada, del cacareo de las gallinas, del calor del cuerpo de mi madre cuando me abrazaba. Nostalgia incluso del rostro cansado de mi padre. Aquí no había calor, no había abrazos, no había nada. Solo el vacío, la sombra de una mujer muerta y la presencia fría de un hombre que me compró para ser la cuidadora de su luto. Era una prisión y no veía ninguna puerta de salida. Meses pasaron en esa rutina gris y empecé a creer que mi vida entera sería así. Un largo pasillo oscuro, sin ninguna puerta o ventana. Me movía por la casa en silencio, limpiando los vestigios de una vida que no era la mía, cocinando para un hombre que no me veía. Me estaba convirtiendo en un fantasma, igual que la propia Josefina. Estaba perdiendo mi voz, mis pensamientos, el recuerdo de quién era antes de esa tarde bajo el árbol de mango, hasta que un día una rendija de luz apareció en mi oscuridad. Estaba barriendo las hojas secas en el patio trasero, el único lugar donde el sol parecía tener permiso para entrar, cuando oí un sonido, un silbido bajito, un código que solo una persona en el mundo conocía. Mi corazón dio un salto. Corrí hasta el gran portón de hierro que daba al callejón de atrás y miré por la rendija. Y allí estaba ella, Guadalupe, mi mejor amiga, mi hermana, del alma de mi antigua vida. Guadalupe tenía los ojos más brillantes y la sonrisa más valiente que he conocido. Verla allí, con su vestido de colores y sus trenzas largas, fue como recibir un vaso de agua fresca después de cruzar un desierto. El miedo a ser descubierta por don Aurelio, que había prohibido cualquier tipo de visita, era enorme. Pero la necesidad de hablar con alguien, de ver un rostro amigo, era mucho mayor. Me aferré a las frías barras de hierro como si fueran lo único que me mantenía en pie. «María», susurró, con los ojos llenos de preocupación y nostalgia. «Vine en cuanto pude. Tu mamá me dijo que estabas aquí. ¿Cómo estás?» La simple pregunta, «¿Cómo estás?», dicha con cariño verdadero, derrumbó la presa que había construido dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante meses comenzaron a rodar por mi rostro, sin control. No podía hablar, solo sollozaba, aferrada a ese portón que me separaba de mi única amiga. Conversamos allí, en susurros, apresurados, con el portón de hierro entre nosotras. Le conté todo. Le conté sobre la casa oscura, sobre el silencio, sobre los retratos de Josefina que me miraban desde todos los rincones. Le conté cómo me trataba don Aurelio, cómo me ignoraba y me comparaba con su difunta esposa a cada minuto del día.
Guadalupe escuchaba todo, su rostro contrayéndose en una mezcla de rabia y tristeza por mí. No me juzgó, no sintió lástima, sintió mi dolor junto a mí. Ese encuentro secreto fue mi primer acto de rebeldía. Fue lo primero que hice que no me habían mandado, que no era para servir a don Aurelio o a la memoria de Josefina. Fue algo para mí. Guadalupe prometió volver, y esa promesa se convirtió en mi ancla. Pasé la semana siguiente esperando su silbido, viviendo para ese pequeño momento de conexión que me recordaba que yo todavía existía, que la María de antes todavía estaba viva en algún lugar dentro de mí. A la semana siguiente volvió, y esta vez trajo un tesoro. Escondido en su rebozo, me pasó por entre las barras del portón un objeto pequeño y rectangular. Era un libro, un librito infantil, con la portada ya gastada y las páginas amarillentas. Tenía el dibujo de un sol sonriente en la portada. Nunca había sostenido un libro en mi vida. En mi casa, los libros eran un lujo que no existía. Lo apreté contra mi pecho, sintiendo la textura del papel, el olor de una sabiduría que no conocía. Si no puedes salir al mundo, María, me dijo, con esa sabiduría que no venía de la edad, sino del corazón, entonces tienes que traer el mundo a ti. Voy a enseñarte a leer. La idea me pareció tan audaz, tan imposible como volar. Yo, leer, era algo para los ricos, para los hombres de la ciudad. Pero Guadalupe insistió. Ella ya sabía leer un poco, lo suficiente para enseñarme lo básico, lo que ella misma había aprendido del sacerdote de nuestro antiguo pueblo. Y así comenzó mi educación secreta. Todas las semanas Guadalupe venía al portón trasero. Yo escondía el libro bajo mi delantal. Y cuando estaba segura de que don Aurelio estaba fuera, ocupado con sus negocios, me sentaba en el jardín, oculta detrás de unos arbustos, y comenzaba mi lección. Al principio, las letras eran solo garabatos sin sentido, un código imposible de descifrar. Me sentía tonta, frustrada, pero Guadalupe era paciente. Con una ramita dibujaba las letras en la tierra. Esta es la A de amor, decía. Esta es la M de María. Y poco a poco, la magia comenzó a suceder. Los garabatos empezaron a tener sentido. Un día junté 3 letras que me había enseñado. S-O-L. Sol, leí en voz alta, en un susurro. Miré al sol en el cielo y luego a la palabra en la tierra. Había leído, había transformado símbolos en una idea. La alegría que sentí fue tan inmensa, tan pura, que me hizo llorar de nuevo, pero esta vez de felicidad. La lectura se convirtió en mi salvación. Cada palabra nueva que aprendía era una ventana que se abría en mi prisión. Guadalupe comenzó a traerme más cosas. Periódicos viejos, folletos del mercado, cualquier cosa con letras impresas. Yo devoraba todo. En las largas y solitarias horas dentro de esa casa, mientras lustraba los muebles de Josefina, repetía las palabras en mi cabeza. Estaba construyendo un mundo secreto, un lugar dentro de mi mente donde don Aurelio no podía entrar. Los libros que Guadalupe me traía me mostraban que existía un mundo mucho más grande que Tlaxiaco, más grande que la hacienda de don Aurelio. Había historias de mujeres, valientes, de lugares lejanos, de personas que tomaban las riendas de sus propias vidas. Esas historias plantaron en mí una semilla de esperanza, pero también de inconformidad. Empecé a pensar que quizás ese no tenía por qué ser mi único destino. Fue en uno de esos folletos viejos donde lo vi. Era un anuncio simple de un mercado en el pueblo vecino que hablaba de los mejores quesos de la región. Y entonces la idea vino. Vino como un relámpago. Quesos. Mi madre hacía los mejores quesos de cabra de nuestro pueblo. La observé durante años. Aprendí cada paso, cada secreto. La leche, el cuajo, la sal, el tiempo de curación. Yo sabía hacerlo. Podía hacer quesos. La idea se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Era un plan de verdad. Podía hacer los quesos en secreto, en las horas en que don Aurelio no estaba en casa. La cocina era mi dominio. Él nunca entraba allí. Tenía acceso a la leche de las cabras que estaban en el corral de atrás. Tenía todo lo que necesitaba. Era arriesgado, peligroso, pero era la primera vez en mucho tiempo
que sentía mi sangre correr más rápido por mis venas por un motivo que no era el miedo. En el siguiente encuentro, le conté mi plan a Guadalupe, con la voz temblorosa de emoción. Yo hago los quesos aquí en secreto y tú podrías venderlos por mí en el mercado junto con las cosas de tu mamá. Me miró con los ojos brillantes de admiración y un poco de susto. Era un plan audaz para 2 niñas, pero vio la determinación en mi rostro, la llama que se había reavivado en mis ojos, y sonrió su sonrisa valiente. Claro que sí, María, seremos socias. Esa misma noche, la suerte me sonrió de nuevo. Mientras limpiaba mi cuartito, sentí una piedra en la pared, cerca del suelo, que estaba un poco suelta. Con cuidado, la forcé y salió, revelando un pequeño agujero oscuro en la pared de adobe. Era el escondite perfecto, el lugar donde podría guardar mis libros que se estaban volviendo numerosos y difíciles de esconder. Y pronto, si todo salía bien, sería el lugar donde guardaría mis ahorros secretos. Comencé al día siguiente. Me desperté antes del amanecer, fui al corral y ordeñé las cabras. Hice todo en silencio, con el corazón latiéndome en la garganta. Mezclé el cuajo, esperé, drené el suero, salé la masa. Cada paso era un acto de desafío. No estaba solo haciendo queso. Estaba construyendo mi libertad, gramo a gramo, con mis propias manos. El olor a queso fresco llenó la cocina. Un olor a vida, a esperanza, que luchaba contra el olor a moho y tristeza de la casa. Cuando el primer queso estuvo listo, una pequeña rueda blanca y perfecta, lo envolví en un paño limpio y lo escondí en mi escondite secreto en la pared. Mirarlo allí era mirar el primer ladrillo de mi nueva vida. Era la prueba de que yo no era invisible, no era una sombra, era María, y estaba aprendiendo a luchar, no con los puños, sino con la inteligencia, con la valentía y con el secreto que Guadalupe y yo compartíamos. Cada semana le entregaba la pequeña producción a Guadalupe a través del portón, y cada semana ella me traía de vuelta algunas monedas. La primera vez que sostuve ese dinero en mi mano, el corazón casi se me salió por la boca. Eran pocas monedas, casi nada, pero eran mías, ganadas con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi riesgo. No las gasté, guardé cada centavo en el agujero de la pared junto con mis libros. Ese agujero se convirtió en mi caja fuerte, mi santuario. Era la materialización de mi esperanza, mientras en la superficie seguía siendo la esposa silenciosa y sumisa de don Aurelio. Viviendo bajo la sombra de Josefina, en mi mundo secreto yo era otra persona. Era una estudiante, una emprendedora, una mujer que estaba, moneda a moneda, comprando su propia libertad sin que nadie lo supiera. Y ese secreto me daba una fuerza que ni yo sabía que poseía. Los años comenzaron a pasar, uno superponiéndose al otro como las capas de polvo que limpiaba de los muebles. De Josefina, el tiempo que antes se arrastraba, ahora corría a 2 ritmos. Por fuera era el ritmo lento y repetitivo de la hacienda. El sol salía, yo trabajaba, el sol se ponía, pero por dentro, en mi mundo secreto, el tiempo volaba. Cada libro leído, cada moneda guardada era un paso rápido hacia un futuro que yo misma estaba diseñando. Dejé de ser una niña de 12 años y me convertí en una joven de 15, 16, 17 años, el cuerpo transformándose, pero los ojos guardando el mito secreto de una doble vida. Mi pequeña empresa de quesos creció. La fama de los quesos de Guadalupe se extendió por el mercado del pueblo vecino. Lo que comenzó con una pequeña rueda por semana se transformó en 5, luego en 10. Guadalupe, siempre leal, siempre valiente, era mi cara al mundo. Me traía no solo el dinero, sino también las noticias, los chismes, los pedazos de vida que me mantenían conectada a la realidad de afuera. El agujero en la pared de mi habitación ya no guardaba solo monedas, sino un pequeño tesoro de billetes arrugados, el fruto de mi perseverancia silenciosa. Esa independencia financiera, aunque secreta, cambió algo fundamental en mí. El miedo que antes me paralizaba dio paso a una cautela estratégica. Aprendí a leer a don Aurelio. Aprendí a prever sus humores por el sonido de sus pasos en el pasillo
por la manera en que cerraba la puerta. Seguía siendo la esposa sumisa, la sirvienta eficiente, pero debajo de esa máscara yo era una observadora. Estudiaba como se estudia a un animal peligroso, no para atacarlo, sino para sobrevivir en el mismo territorio sin ser devorada. La lectura me dio más que palabras, me dio perspectiva. Leí sobre el mundo, sobre historia, sobre la complejidad de las personas. Comencé a entender que el mal no siempre es simple. Empecé a preguntarme sobre don Aurelio. ¿Por qué era así? ¿Qué lo había convertido en ese hombre frío y amargado? La sombra de Josefina era larga y oscura, y comencé a darme cuenta de que no solo me aprisionaba a mí, lo aprisionaba a él también, de una forma quizás aún más cruel. Él era el carcelero y el prisionero de ese mausoleo. Con el tiempo, su presencia dejó de ser una fuente de terror constante para convertirse en una molestia, un obstáculo en mi camino. Me movía por la casa con una nueva confianza. Conocía cada tabla que crujía, cada corriente de aire, cada escondite. La casa de Josefina se había convertido en mi tablero de ajedrez y yo estaba aprendiendo a mover mis piezas con una habilidad que ni yo sabía que poseía. Todavía agachaba la cabeza cuando él pasaba, pero mis ojos ya no eran los de una víctima, eran los de alguien que espera el momento adecuado. Ya tenía 18 años cuando llegó la noche de la tormenta, una de esas tormentas de verano de Oaxaca, que rasgan el cielo y hacen temblar la tierra. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y los relámpagos iluminaban la casa con destellos fantasmagóricos, revelando los retratos de Josefina con un brillo siniestro. Siempre tuve miedo de las tormentas, pero esa noche, la agitación de afuera parecía un reflejo de la inquietud que vivía dentro de mí desde hacía años. Don Aurelio estaba más extraño de lo normal ese día. Había bebido más de lo habitual en la cena, con la mirada perdida en el fondo del vaso. No me dirigió ninguna ofensa, ninguna comparación con Josefina, solo un silencio pesado, más denso de lo habitual. Cuando se levantó y subió a su habitación, sentí un escalofrío, una premonición de que algo era diferente. El aire de la casa estaba cargado de una electricidad que no venía solo de la tormenta de afuera. Horas más tarde, me desperté con un sonido que no era de un trueno, era un sonido humano, un sonido de dolor profundo, ahogado, que venía del piso de arriba de la habitación principal, de su habitación. La curiosidad, la misma que me hizo espiar por la rendija de la ventana años atrás, me sacó de la cama. Con los pies descalzos, subí la escalera en silencio, el corazón latiendo al ritmo de los relámpagos. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Una pequeña rendija de luz amarillenta escapaba hacia el pasillo oscuro. Con el cuidado de un ladrón, me acerqué. El sonido se hizo más claro. Era un llanto de hombre desesperado, roto, un sonido que nunca imaginé que pudiera salir de ese hombre de piedra. Espié por la rendija. La escena que vi quedará grabada en mi memoria para siempre. Don Aurelio estaba de rodillas, en el suelo, frente al retrato más grande de Josefina, el que estaba sobre la chimenea. La luz de una única vela parpadeaba, haciendo que su sombra bailara en la pared como un monstruo atormentado. Estaba abrazado al marco del cuadro, con el rostro pegado a la pintura fría, como si quisiera entrar en ella, fundirse con la imagen de la mujer muerta, y le hablaba entre sollozos, confesando su alma a un rostro pintado. ¿Por qué me dejaste, mi amor? ¿Por qué? Lloraba. Cumplí mi promesa. Josefina, te juro que la cumplí. Mi corazón murió contigo. Nunca más amé a nadie. Nunca más permití que nadie entrara. Nadie. Cada palabra era una puñalada. Continuó, con la voz embargada por el dolor y la bebida. Te prometí en tu lecho de muerte, te prometí que mi corazón sería tuyo para siempre, que ninguna otra mujer ocuparía tu lugar. Y cumplí, mi amor, cumplí. Pero este peso me está matando. Esta promesa me está aplastando. Se golpeaba el pecho con el puño, un gesto de autocastigo, de una agonía que parecía no tener fin. En ese momento, allí, escondida en el pasillo oscuro, el mundo se puso patas arriba. El peso enorme que cargaba no era solo luto, era una promesa hecha a una moribunda,
un ancla que él mismo había arrojado al fondo del pozo de su dolor y que lo mantenía encadenado. No era maldad pura y simple lo que lo movía, era una lealtad enfermiza, un amor convertido en veneno, un honor distorsionado que lo estaba destruyendo por dentro. El miedo que sentía por él se disolvió y se transformó en algo mucho más complejo. No era lástima, no exactamente. Era una compasión extraña, una comprensión terrible de su miseria. Me había comprado, me había aprisionado, me había tratado como a un objeto, no por odiarme, sino para protegerse de cualquier sentimiento nuevo. Yo era la prueba viviente de su promesa. Mi presencia servía para recordarle todos los días que no podía y no debía amar de nuevo. Me alejé de la puerta en silencio, con el corazón apesadumbrado por esa revelación. Volví a mi habitación y me senté en la cama. La tormenta de afuera ahora un ruido lejano. La rabia que había alimentado durante años, el odio por su crueldad, dio paso a una claridad fría y cortante. Él no era mi único carcelero. Era prisionero de la misma celda que yo, solo que la llave de su celda estaba en una promesa hecha a un fantasma. Esa noche cambió todo. Al día siguiente, cuando le serví el desayuno, lo miré de una forma diferente. Vi las ojeras profundas, los hombros encorvados no solo por la edad, sino por el peso de esa promesa. Vi las pequeñas grietas en su armadura de indiferencia. No era un monstruo impenetrable. Era un hombre roto, ahogándose en su propio dolor autoimpuesto. Y esa percepción, extrañamente, me dio poder. Continué con mi plan, con mis quesos, con mis libros, pero ahora había un nuevo elemento en mi estrategia. No solo quería huir. Entendí que mi libertad estaba, de alguna manera, ligada a la suya. Mientras él estuviera atado a esa promesa, yo estaría atada a la sombra de Josefina. Para que yo pudiera ser libre, él también necesitaba liberarse. Pero, ¿cómo se libera a un hombre que no quiere ser salvado? Los años siguientes fueron de observación y paciencia. Yo, ahora una joven mujer de 19 años, veía a don Aurelio envejecer, volverse más frágil. El dolor crónico parecía haberse instalado en su alma y ahora comenzaba a consumir su cuerpo. Lo veía mirar a la nada, perdido en recuerdos, y por primera vez no sentía miedo ni rabia, sino una especie de tristeza profunda por esa vida desperdiciada en nombre de un juramento. Sabía que un día algo tendría que romperse. La cuerda estaba demasiado tensa. La casa, la promesa, el dolor, todo aquello era insostenible. Continué guardando mi dinero, fortaleciendo mi espíritu, preparándome. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que el día del ajuste de cuentas se acercaba y yo estaría lista, ya no como la niña asustada de 12 años, sino como la mujer que había aprendido a leer el mundo y el alma de los hombres. Y si todavía estás conmigo, escuchando mi historia, sintiendo el peso de esos años, escribe un amén en los comentarios. Escríbelo para que yo sepa que entiendes cómo una sola noche, una única revelación, puede cambiar el curso de una vida entera. Escríbelo para darme fuerzas para contar lo que sucedió después, cuando el destino finalmente decidió que era hora de ajustar las cuentas en esa casa de sombras. La revelación me di. La promesa no lo absolvió de su crueldad, pero me dio el mapa de su laberinto. Pasé a entender que cada ofensa, cada comparación con Josefina, no era un ataque hacia mí, sino un grito de dolor de él, una reafirmación para sí mismo de que estaba cumpliendo su pacto. Me convertí en la esposa de un fantasma, sí, pero ahora sabía el nombre del fantasma que me atormentaba no solo a mí, sino principalmente a él. Y el conocimiento, como aprendí con mis libros, es la forma más pura de poder. La vida continuó en este nuevo compás por un tiempo más. Yo ya tenía 19 años, y la joven mujer en mí ya no recordaba con tanta nitidez a la niña que lloró escondida el día del acuerdo. Yo era un producto de esa casa, de ese silencio, pero también de mis libros y de mi secreto. El dinero en el agujero de la pared era suficiente para que yo pudiera soñar con un nuevo comienzo, quizás en otra ciudad, donde nadie conociera mi nombre o mi historia. Solo estaba esperando el momento adecuado, una brecha del destino. Don Aurelio, por su parte,
parecía encogerse con cada año que pasaba. La rigidez de su postura ahora era más una terquedad que fuerza, y una tos seca y persistente se convirtió en su compañera constante, especialmente en los meses fríos y húmedos. Él la ignoraba, como ignoraba todo lo que demostrara debilidad, pero yo la oía, resonando por la casa durante la noche. Era el sonido de su cuerpo comenzando a ceder bajo el peso de toda una vida de amargura y de una promesa que lo obligaba a sofocar cualquier calor. El fin comenzó de forma silenciosa, como una pequeña fuga que precede a la inundación. Empezó con un resfriado a principios del invierno, un resfriado que se negó a cuidar. Continuó su rutina de supervisar a los pocos trabajadores de la hacienda, de sentarse en su sillón oscuro leyendo periódicos viejos, como si la fiebre que brillaba en sus ojos y el sudor en su frente no existieran. Estaba en guerra con su propia fragilidad y estaba perdiendo. Observaba esta decadencia con una distancia calculada. Parte de mí, la parte que aún guardaba las cicatrices de la niña de 12 años, sentía una sombría satisfacción al verlo debilitarse. Era el karma, la justicia divina actuando lentamente. Pero la otra parte de mí, la mujer que aprendió a leer el alma humana en sus libros y en sus años de observación, solo veía a un viejo terco y asustado, aterrorizado con la idea de depender de alguien, especialmente de mí. La situación empeoró drásticamente en una semana. El resfriado le bajó a los pulmones y se convirtió en una neumonía feroz, que lo sacudía con accesos de tos que parecían romperle los huesos. La fiebre se disparó y entonces, una tarde, lo encontré caído en el pasillo, cerca de la escalera, incapaz de levantarse, temblando incontrolablemente y con la respiración corta y ruidosa. Por primera vez en todos esos años, don Aurelio estaba completa e innegablemente derrotado, vulnerable. En ese instante, la puerta de mi jaula se abrió. Podría haber ido a mi habitación, tomado mi dinero y simplemente haber salido por la puerta trasera. Nadie me lo habría impedido. Él estaba en el suelo, demasiado débil para detenerme. La libertad, mi tan soñada libertad, estaba a pocos pasos de distancia. Podría haberlo dejado allí, a su suerte, como él me había dejado a la mía durante tantos años. La venganza habría sido dulce y silenciosa, pero no me moví. Me quedé allí, mirando esa figura encogida en el suelo, el hombre que había sido mi carcelero, mi verdugo. Y no vi un monstruo, vi a un ser humano sufriendo, a un viejo enfermo y asustado. La revelación de su promesa, esa confesión en la noche de la tormenta, volvió a mi mente con toda su fuerza. Dejarlo morir así no sería libertad, sería solo otro acto de crueldad. Y yo me había jurado a mí misma que no me convertiría en él. Fue una decisión que tomé no con el corazón, sino con la claridad que mis libros y mi soledad me habían dado. Cuidarlo no era perdonarlo, era liberarme del ciclo de amargura que él había creado. Era mi acto final de rebeldía. Responder a su crueldad con compasión era demostrarme a mí misma que esa casa no me había roto, no había envenenado mi alma. Así que respiré hondo y me acerqué. Con una fuerza que no sabía que tenía, lo ayudé a levantarse, su cuerpo más ligero de lo que imaginaba, frágil como un pájaro. Apenas protestó, la fiebre le había robado toda su fuerza. Lo arrastré paso a paso hasta su habitación, la gran habitación principal en la que nunca había entrado de verdad, y lo acosté en su cama, la misma cama que un día compartió con Josefina. El olor a enfermedad y a moho ya se apoderaba del ambiente. Mi primera acción fue tomar el control. Mandé a uno de los pocos empleados de la hacienda a buscar al viejo médico del pueblo, un hombre que don Aurelio despreciaba por ser demasiado simple. Ignoré sus débiles quejidos de protesta. Mientras esperaba, comencé a actuar. Recordé a mi madre, cómo me cuidaba cuando me enfermaba. Herví agua, busqué hierbas en el jardín, preparé un caldo ligero, aunque sabía que probablemente no lo comería. Los días y las noches que siguieron se fundieron en una neblina de cansancio y vigilia. El médico vino, confirmó la neumonía grave y me dejó algunas pocas instrucciones y medicinas amargas.
meneando la cabeza con poca esperanza. La fiebre de don Aurelio no cedía. Pasaba la mayor parte del tiempo en un delirio febril, un estado entre la vida y la muerte, donde las barreras del tiempo y la memoria parecían haberse disuelto por completo. Y fue en ese delirio que algo extraño comenzó a suceder. A veces abría los ojos, me veía junto a la cama cambiándole la compresa de la frente y susurraba el nombre de ella. Josefina, ¿has vuelto? Otras veces parecía verme como yo era y su mirada se llenaba de una profunda confusión. ¿Qué haces aquí, muchacha? Vete. Pero no tenía fuerzas para expulsarme. Cuidarlo fue la tarea más difícil de mi vida. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu aún luchaba con una terquedad feroz. Se negaba a comer, escupía las medicinas, intentaba levantarse, y yo, con una paciencia que me sorprendía, insistía. Lo limpiaba, lo alimentaba a la fuerza con una cuchara, lo cubría cuando temblaba de frío. Me convertí en su enfermera, su madre, su carcelera, todo al mismo tiempo. En sus momentos de delirio, comenzó a hablar. Eran fragmentos de conversaciones, confesiones susurradas a las sombras de la habitación. Hablaba con Josefina, le pedía perdón por cosas que yo no entendía. Hablaba con su padre, con amigos que ya debían estar muertos hacía mucho tiempo, y hablaba de la promesa, repetidamente. No fallé, Josefina, mantuve mi palabra. Mi corazón está seco, seco. Oír esas confesiones ya no era un shock, como en la noche de la tormenta. Ahora era una confirmación dolorosa. Estaba cuidando al hombre que había destruido mi infancia y al mismo tiempo estaba presenciando la profundidad de su propia prisión. No era solo un hombre malo, era un hombre enfermo, enfermo de luto, enfermo de soledad, enfermo de una lealtad que lo había consumido por dentro. Una noche, la fiebre alcanzó su punto máximo. Ardía. Su respiración era un silbido terrible y pensé que no pasaría de esa noche. Me senté en la silla junto a su cama, exhausta, y solo lo observé respirar. Su rostro, generalmente una máscara de dureza, estaba vulnerable, casi infantil. Las arrugas de amargura parecían haberse suavizado por la fiebre, revelando al hombre que podría haber sido. Abrió los ojos de repente, pero esta vez la mirada era diferente, parecía lúcida. Me miró fijamente durante un largo rato y no había rabia ni confusión, solo un cansancio infinito. ¿Por qué?, susurró, la voz tan débil que apenas pude oírla. ¿Por qué estás haciendo esto? No estaba preguntando por qué lo estaba cuidando. Estaba preguntando por qué no lo había abandonado. ¿Por qué no lo dejé morir? No supe qué responder. Solo seguía allí, sosteniendo el paño húmedo, mirándolo. Era la primera pregunta honesta que me hacía en todos esos años. Una pregunta que no era una orden ni una crítica. Era el primer reconocimiento de que yo existía como una persona, con voluntades y elecciones propias. Y esa simple pregunta abrió una pequeña fisura en la muralla que existía entre nosotros. En su delirio, comenzó a confesarse de verdad, como si estuviera ante un sacerdote o ante el mismo Dios. Admitió que la promesa que le hizo a Josefina no era solo para honrarla, sino también por miedo de sentir ese dolor de la pérdida de nuevo. Había elegido encerrar su propio corazón para nunca más correr el riesgo de que se lo rompieran, y al hacerlo, rompió la vida de todos a su alrededor, incluida la mía. Esta confesión, hecha entre suspiros febriles, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. No solo me había usado como un escudo para proteger su promesa, había usado la promesa como un escudo para protegerse a sí mismo de la vida. Había elegido vivir en un mausoleo, con fantasmas, porque era más seguro que arriesgarse a sentir algo de nuevo. Y yo, sin saberlo, había sido condenada a vivir en ese mismo mausoleo con él. Poco a poco, con mis cuidados y las medicinas, la fiebre comenzó a ceder. No fue una mejoría rápida, sino un lento y gradual regreso de la niebla de la enfermedad. Empezó a tener más momentos de lucidez, y en esos momentos solo me observaba en silencio mientras yo cambiaba sus sábanas o le traía un caldo. Su mirada ya no era de desprecio, era una mirada de perplejidad.
de quien ve algo que no puede comprender. Mi dedicación era un misterio que su lógica amarga no podía resolver. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte como para sentarse en la cama, apoyado en almohadas, pero aún pálido y frágil como papel viejo, el silencio entre nosotros cambió. Ya no era un silencio de opresión, sino un silencio de expectativa. Me observaba con esos ojos que antes eran fríos como piedras, pero que ahora parecían haber sido lavados por la fiebre, revelando algo nuevo. Y entonces, finalmente hizo la pregunta que flotaba en el aire. No entiendo, María. Después de todo, ¿por qué me cuidaste? Dejé lo que estaba haciendo. Me giré hacia él y lo miré directamente, sin miedo, por primera vez en la vida. La niña de 12 años se había ido para siempre. La mujer de 19 años, forjada en el silencio y en los libros, estaba allí para responder. Mi voz salió tranquila, firme, sin una pizca de odio o acusación. Era solo la verdad, mi verdad, que había guardado durante tantos años y que ahora necesitaba ser dicha para que ambos pudiéramos ser libres. Don Aurelio, comencé, y su nombre sonó diferente en mi boca, ya no como el nombre de un amo, sino de un igual. Esa promesa que usted hizo en el lecho de muerte de su esposa, no lo estaba matando solo a usted. Me mató a mí también, poco a poco, todos los días. Me aprisionó junto a usted. Pasé 7 años de mi vida viviendo en esta casa como la esposa de un fantasma, compitiendo con un recuerdo que nunca podría vencer. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire de la habitación. No me interrumpió, solo escuchaba, con el rostro inmóvil absorbiendo cada sílaba. Usted tenía derecho a sufrir su luto, continué con la misma calma. Pero yo también tenía derecho a vivir mi vida. Su promesa lo condenó a una soledad llena de amargura y me condenó a mí a ser la guardiana de esa amargura. Usted tiene todo el derecho de ser feliz, don Aurelio, y yo tengo todo el derecho de ser libre. El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Fue un silencio de comprensión, y entonces vi algo que nunca pensé que vería. 2 lágrimas gruesas y lentas rodaron por el rostro arrugado de don Aurelio y se perdieron en su barba incipiente. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de un remordimiento que parecía venir del fondo de un alma que finalmente se había permitido sentir algo de nuevo. Finalmente me estaba viendo. No a la muchacha, no a la sirvienta, sino a mí, a María. Perdóname, susurró con la voz quebrada. Perdóname, María. Fueron las 2 palabras más difíciles y más verdaderas que probablemente dijo en décadas. Y con esas 2 palabras, la última cadena que me ataba a esa casa se rompió. En ese momento lo perdoné. No por él, sino por mí. Lo perdoné para poder dejar ese peso atrás y seguir adelante. El perdón era el último paso de mi propia liberación. Su recuperación fue lenta pero constante. Y, mientras su cuerpo se curaba, su alma también parecía remendarse. La dinámica de la casa cambió por completo. Empezó a llamarme por mi nombre. Me pedía mi opinión. A veces, durante las comidas, me contaba historias de su juventud, antes de Josefina, antes de la amargura. Se estaba liberando de la promesa, y al hacerlo, me liberó de la sombra de ella para siempre. Nos convertimos en amigos, una amistad improbable, nacida de las cenizas de una gran injusticia. Era una relación basada en un respeto tardío, en una comprensión mutua. Yo le contaba sobre los libros que leía, y él me escuchaba con una atención genuina. La casa, antes oscura y opresiva, parecía más clara. Abrí las ventanas, dejé que entrara el sol, y él no se quejó. Por primera vez, la vida estaba volviendo a ese lugar. Pasaron 2 años en este nuevo ritmo. Yo ya tenía 21 años, y mi tesoro en el agujero de la pared era un secreto que ya no necesitaba. Era una mujer, dueña de mí misma, y sabía que mi lugar no era allí. Llegó el día en que sentí que estaba lista. Me senté con él en el porche, donde daba el sol de la tarde, y le comuniqué mi decisión. Don Aurelio, quiero irme. Quiero construir mi propia vida. Me miró durante un largo rato, y una sonrisa triste pero genuina apareció en sus labios. Sabía que este día llegaría, María.
Eres demasiado inteligente y fuerte para quedarte atada a un viejo como yo. No intentó detenerme, no discutió, lo entendió. Eres libre, siempre debiste haberlo sido. Me ofreció dinero, parte de la hacienda, pero lo rechacé educadamente. Yo ya tenía mi propia fortuna, ganada con leche, sal y conocimiento. Me dio su bendición. El día de mi partida, me acompañó hasta el portón. Fue la primera vez que salí por esa puerta principal en casi 9 años. Me dio un abrazo de padre, de amigo. «Sé feliz, mi hija», dijo, y supe que lo decía de corazón. Partí con una pequeña maleta, la cabeza en alto y todo un futuro por delante, dejando atrás la casa que había sido mi prisión y también mi escuela. Y ahora estoy aquí, sentada en mi propio patio, lleno de flores que yo misma planté. A mis 78 años miro mi vida. Me fui de Tlaxiaco, abrí mi propio negocio de quesos y lácteos que se volvió próspero. Conocí a un hombre bueno, un carpintero de manos firmes y sonrisa fácil, y me casé por amor. Tuve 3 hijos, que me dieron 8 nietos que son la luz de mis ojos y que corren por este patio, libres y felices. Don Aurelio vivió 5 años más después de mi partida. Intercambiamos algunas cartas. Me contaba sobre la hacienda que parecía haber cobrado nuevos colores. Murió en paz mientras dormía. Creo que al final él también encontró su libertad. Yo rompí el ciclo de sumisión, de pobreza y de tristeza que me fue impuesto. Y la llave que abrió mi jaula fue la educación que busqué en la oscuridad y la valentía de responder al odio con un acto de humanidad. La lección que la vida me enseñó y que quiero dejarles es esta: ninguna promesa hecha a la muerte debe aprisionar a la vida. Ningún juramento debe valer más que el derecho de un corazón a latir libremente. Y no importa cuán oscura sea tu prisión, cuán sin esperanza parezca tu situación, siempre hay una rendija de luz. A veces esa rendija es un libro, a veces es la mano de un amigo, y a veces es una elección que solo tú puedes hacer. No se conviertan en prisioneros de los dolores del pasado. Úsenlos para construir un futuro más fuerte. La educación, la valentía y la capacidad de perdonar, no para los demás, sino para uno mismo, son las herramientas más poderosas que tenemos. Soy la prueba viviente de ello. La niña de 12 años vendida para pagar una deuda se convirtió en la matriarca de una familia feliz y próspera, porque decidí no ser una víctima de mi historia, sino la autora de mi propio final. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mis cicatrices y mis victorias. La historia de cada uno de nosotros es importante y merece ser contada. Que la mía pueda servir de inspiración para alguien que, en este momento, se sienta en una prisión sin puertas. Recuerda, siempre puedes construir tu propia puerta. Ahora, me gustaría mucho saber qué les pareció mi viaje. ¿Qué sintieron? ¿Qué harían en mi lugar? Dejen su opinión en los comentarios. Me encantará leer cada una de ellas. Y si esta historia les tocó el corazón, compártanla con alguien a quien amen o con alguien que esté pasando por una situación difícil y necesite una luz de esperanza. Un gran abrazo de Doña María.